Bien, a esta hora continuamos observando la marcha, pero también hay imágenes desde la Asamblea Nacional, Palacio Federal Legislativo en Caracas, y allí se realiza la sesión ordinaria de nuestra Asamblea Nacional. Hasta allá va nuestra señal. De cumplirse 231 años. Se desarrolla desde el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo la sesión ordinaria pautada para este martes con una agenda bastante nutrida. 3 puntos en la agenda legislativa del día de hoy. En este momento ha iniciado el primer punto, que tiene que ver con la primera discusión del proyecto de ley de la Cruz Roja venezolana. Esto en estricto cumplimiento al reglamento interno y a las leyes de nuestro país. Destacando además que este proyecto de ley que se presenta al día de hoy en la plenaria de la Asamblea Nacional surgió como iniciativa en el año 2025, luego de un encuentro que sostuviera el presidente de la Asamblea Nacional con los representantes de la Cruz Roja venezolana. Eso ocurrió específicamente el 11 de marzo de 2025. Luego de este encuentro en el Palacio Federal Legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional pues comentó la iniciativa que tomaría el Parlamento venezolano en legislar sobre este tema y pues las acciones que tiene este organismo en la República Bolivariana de Venezuela. En este mismo sentido, el presidente de la Asamblea Nacional, luego de este encuentro con representantes de la Cruz Roja venezolana, detalló que este organismo pues ha acompañado las instituciones de nuestro país con sus 8 hospitales, con socorristas, sus posgrados médicos y la atención a los migrantes en el plan Vuelta a la Patria iniciado por el gobierno bolivariano, además de los planes de vacunación y atención en las zonas limítrofes de nuestro país. Durante el encuentro que se desarrolló en el despacho del presidente de la Asamblea Nacional, pues estaban los representantes de la Cruz Roja venezolana y en este sentido el representante del Poder Legislativo de nuestro país, el doctor Jorge Rodríguez, pues delegó a la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación para que hiciera el bosquejo de este proyecto de ley que hoy se presenta ante la plenaria de la Asamblea Nacional, esto en compañía de la Consultoría Jurídica del Parlamento venezolano junto a la Secretaría también, pues para abordar los temas legislativos referente a esta legislación. Este pues proceso de abordaje y de construcción de nuevas leyes para nuestro país pues está enmarcado también en el plan legislativo presentado al inicio de este 2026, donde pues el Parlamento venezolano ha planteado la necesidad de abordar diversas áreas de interés nacional. En este sentido pues también observamos el seguimiento que le hace el Poder Legislativo venezolano a las leyes que fueron planteadas durante el año 2025 y este año 2026 pues se materializan acá en el Parlamento venezolano. Destacando además que en nuestro país también existe pues algunos reglamentos respecto a estas acciones que tienen que ver con organismos de este tipo y también tomando como referencia que en otros países de la región también existen legislaciones que regulan pues las acciones de la Cruz Roja en diversas zonas de la región latinoamericana. Recordamos además que en este momento ha sido presentado este proyecto de ley. De inmediato escuchemos. Con la absoluta firmeza que se reconozca y se respete la función humanitaria. Reconocemos su principio de independencia, su principio de no subordinación y de neutralidad, y de manera muy especial sus emblemas, que no son adornos, ni tampoco son privilegios, son símbolos protegidos del derecho internacional y por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. La Cruz Roja sobre el fondo blanco no pertenece a particulares, ni a comercios, ni a actores políticos, ni a estructuras conspirativas. Ese emblema salva vidas y su uso de manera indebida pone en riesgo la salud del pueblo. Usurpar esos símbolos, funciones, beneficios o excepciones otorgadas a la Cruz Roja no es un acto menor, es una violación al derecho internacional, es una amenaza directa contra el personal humanitario y contra el personal voluntario. Por lo tanto, también es una violación a la confianza de las comunidades y al poder popular que deposita la confianza en quienes acuden para la protección y para su cuidado. El símbolo de la Cruz Roja debe ser respetado y más nunca debe ser utilizado para conspirar contra ningún pueblo del mundo.
Reconocemos a la Cruz Roja porque forma parte del movimiento internacional de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja, que, según las estadísticas, salva más de 100 millones de vidas al año, que es reconocido por más de 186 países y que, especialmente en momentos de conflicto, es de vital interés la protección, el cuidado y el resguardo de instituciones de esta naturaleza. Es por ello que desde este espacio hacemos un llamado a la unidad, como lo ha hecho nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Unidad por encima de las diferencias y las coyunturas. Unidad para respetar el derecho internacional humanitario. Unidad para defender a quienes defienden la vida. Unidad para garantizar que aún en medio del horror al cual ha sido expuesto el pueblo venezolano, exista un espacio sagrado para la solidaridad, la atención médica y el auxilio neutral. El objetivo de esta ley es muy claro. Es proteger y salvaguardar la vida del pueblo venezolano. Porque proteger a la Cruz Roja... La presentación de este proyecto de ley por parte del diputado Jason Guzmán, donde pues explicaba el objetivo de esta legislación. Permitir a la Cruz Roja cumplir su función y sin interferencias es honrar la vida. Bien, continuamos observando señal tanto de la Asamblea Nacional como la gran marcha que se realiza en toda Caracas hasta allá. Nosotros estamos observando y seguimos con la Asamblea Nacional. Escuchemos. Hoy la Asamblea Nacional y el gobierno bolivariano, con el acompañamiento y el apoyo de la aprobación de esta ley, y por eso entendemos que esta ley no nace producto de la improvisación. Esta ley fue presentada en el plan legislativo anual por el presidente de la Asamblea Nacional en el comité consultivo a inicios del periodo legislativo, y esta iniciativa está amparada de igual manera en el artículo 204 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reafirmando la potestad del Poder Legislativo venezolano para garantizar la protección de las instituciones humanitarias. En su contenido, esta ley contempla una estructura sólida y coherente, 6 capítulos, 28 artículos, una disposición derogatoria y 3 disposiciones finales, todas orientadas a prevenir la usurpación de emblemas, la apropiación indebida de funciones y el uso ilegal de beneficios y exenciones que el Estado venezolano reconoce exclusivamente a la Cruz Roja venezolana. Es vital garantizar la articulación de la Cruz Roja con el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales, pues hoy es impostergable frente a la crisis climática real y persistente que ha afectado de manera severa al pueblo venezolano, ocasionando innumerables pérdidas materiales, incluso lamentando mucho vidas en nuestro pueblo. En este contexto, la Cruz Roja venezolana actúa y actuará como un ente auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario, aportando capacidades técnicas, operativas y comunitarias, sin menoscabo de su autonomía y guiando su acción por los principios que la definen: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad, para reconocer iguales derechos y deberes humanitarios para todas y todos los ciudadanos. En articulación expresa y de manera concreta con el gobierno bolivariano de la República de Venezuela en situaciones en las que lo amerite, la atención ante pandemias, eventos naturales como inundaciones, sismos, en la colaboración de programas sanitarios públicos, en la creación de planes hospitalarios alternativos y de contingencia, en el reconocimiento y protección jurídica de esa institución, de sus bienes, de su personal voluntario, de las garantías indispensables para su acción humanitaria, para que pueda desplegarse con seguridad y legitimidad y eficacia en beneficio de toda la nación. Hoy entendemos, voy cerrando, señor presidente, gracias. Entendemos que la Cruz Roja no debe ser utilizado como un disfraz, no es un escudo para intereses oscuros, es un símbolo de esperanza protegida por el derecho internacional y reconocida por el gobierno bolivariano de Venezuela. Defender la Cruz Roja es defender al pueblo, respetar su emblema es respetar la vida, garantizar su labor
es honrar nuestra condición humana. Por la vida, por la paz, por el futuro y por el regreso de nuestro presidente Nicolás Maduro, esperamos que esta ley sea del beneficio del pueblo venezolano. Muchas gracias. Bien, era el diputado Jason Guzmán y quien presentaba ante la plenaria el día de hoy el proyecto de ley de la Cruz Roja venezolana, destacando además que este proyecto el día de hoy presentado ante la Asamblea Nacional pues está dentro del plan legislativo organizado por el Poder Legislativo venezolano, destacando también que esta iniciativa surgió en el año 2025, luego de una reunión del presidente del Parlamento venezolano, pues junto a los representantes de la Cruz Roja venezolana, donde se destacó pues la importancia de trabajar en un marco legal sobre esta institución en nuestro país. De inmediato también queremos compartir con ustedes la publicación que hiciera en ese momento el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, luego de este encuentro en el Palacio Federal Legislativo. Recordó en este post que se publicó a través de Telegram, indicó que recibimos en la Asamblea Nacional al presidente de la Cruz Roja venezolana, Luis Farías, quien nos planteó la necesidad de promover un proyecto de ley de la Cruz Roja venezolana para proteger la función de la misión de esta organización en nuestro país. En ese sentido, pues se cumple pues lo planteado hace un año acá mismo en la Casa de las Leyes de nuestro país. Diputadas, Junta Directiva, Pueblo de Venezuela. Esta ley, que ciertamente viene hace tiempo trabajándose, se trabajó en una comisión mixta desde finales del periodo pasado, es una ley bien interesante para regular, proteger y fortalecer a una institución que hoy es de todos los venezolanos, como es la Cruz Roja. La Cruz Roja venezolana ha contribuido de manera importante, significativa y determinante al desarrollo y bienestar social de nuestro país. Ella es parte de nosotros. Forma parte, como lo dijo el colega que me antecedió en la palabra, de un movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una red humanitaria mundial dedicada a prevenir y aliviar el sufrimiento humano sin distinción, que presta servicios de emergencia, salud, socorro, en casos de conflictos o desastres, donación de sangre, formación del voluntariado y asistencia social. Su función esencial de la Cruz Roja venezolana es proteger la vida y la dignidad del pueblo de Venezuela, garantizando la asistencia humanitaria efectiva y neutral, evitando a toda costa parcialidades. Promulgar una ley de la Cruz Roja venezolana es un acto de humanidad y solidaridad cristalizado en la norma. Significa proteger y fortalecer a quienes con altruismo socorren a nuestros conciudadanos en sus días más difíciles, víctimas del desastre, de enfermedades, de pandemia, y ojalá nunca ocurra en nuestro país en caso de guerra. La Cruz Roja ha salvado millones de vidas en todo el mundo y también aquí ha hecho lo propio. Esta ley, estimados colegas, diputados y diputadas, es una ley que va a consolidar un espacio de confianza donde la neutralidad y la imparcialidad se traducen en mano tendida, socorro efectivo y dignidad restaurada. Más que reglas, sería compromiso del Estado y la sociedad con la vida, con la esperanza y la fraternidad. Esta ley vendría a blindar su labor social y humanitaria en favor de niños, de mujeres, de población en situación de vulnerabilidad. Con sus principios que se han mencionado aquí en esta tribuna: humanidad, imparcialidad, neutralidad, voluntariado, independencia, unidad y universalidad. Para nosotros, los diputados de la Alianza Democrática, existen 5 razones para que aprobemos esta primera discusión de esta ley. Una, que ella va a garantizar la autonomía y la neutralidad que permiten brindar ayuda sin condición ni perjuicio. Protege a quienes dan la vida por los demás, dando seguridad y respaldo legal de voluntarios y personal humanitario. Teje la solidaridad institucional, facilitando la coordinación entre el Estado y la Cruz Roja venezolana en su función de rol auxiliar de este, enmarcado en el ordenamiento jurídico legal nacional, sin politización ni polarización ninguna.
Honra la confianza pública con la transparencia de recursos y funcionamiento para que la sociedad confíe en la entrega desinteresada de donaciones y ayudas. Responde con dignidad y rapidez, estableciendo procedimientos claros que permiten salvar vidas y reconstruir futuro en casos de emergencias, en cooperación permanente con el Estado venezolano y su normativa jurídica nacional. Muchos países regulan por ley a la Cruz Roja Internacional, a su emblema, a sus funciones. ¿Por qué? Porque reconocen legalmente su personalidad jurídica, su capacidad de recibir, administrar fondos y bienes. La declaran como auxiliar de los poderes públicos en tareas humanitarias y de protección civil. Protegen el uso de su emblema, sancionan su uso indebido conforme al derecho internacional humanitario. Regula privilegios y facilidades en situaciones de conflictos o desastres. Establece obligaciones en materia de cooperación de emergencia, donación de sangre, atención sanitaria y formación. Por ello, nosotros, diputados de la bancada de la Alianza Democrática, votaremos favorablemente esta ley en esta primera discusión, esperando que ocurra después la consulta pública y la segunda discusión para que emerja de allí, de esos dos procedimientos, una ley blindada por la votación unánime de esta Cámara y la plena aceptación en la conciencia del pueblo de Venezuela. Es todo, presidente. Escuchaban ustedes la intervención del diputado Rubén Limas, pues destacando los alcances de este proyecto de ley que ha sido presentada el día de hoy ante el Parlamento venezolano. Buenas tardes, saludo a nuestros colegas parlamentarios, presidente, miembros de la directiva de la Asamblea Nacional. Ciertamente, el artículo 109 de nuestro Reglamento de Interior y Debate nos permite seguir discutiendo proyectos de ley que quedaron pendientes en ejercicios anteriores. Es una herramienta válida para darle continuidad administrativa a las cosas que quedaron pendientes. Pero no obstante, nosotros queremos hacer una reflexión. No podemos legislar a ciegas. Tenemos que debatir este tipo de pendientes con las comisiones y subcomisiones actuales. Pero vamos a abocarnos a lo que nos compete el día de hoy, que yo en mi carácter de médico y enfermera venezolana, con orgullo siempre lo digo, médico y enfermera, reconozco el valioso carácter humanitario que tiene nuestra Cruz Roja y nuestro pueblo venezolano, que para ellos la Cruz Roja es un sinónimo de institución, de esperanza, de neutralidad, es la mano que llega a los más desprotegidos. Y es por eso que nosotros desde nuestra bancada vamos a aprobar este proyecto en primera discusión, pero sin duda alguna nosotros tenemos que reconocer que hoy el sistema de salud venezolano está muy maltratado, está muy golpeado, y por esa misma urgencia, por ese mismo respeto a nuestros pacientes y a esos voluntarios de la Cruz Roja, vamos a aprobar esta ley en la primera discusión. Pero también queremos decirles que se entienda que esta sea la apertura para juntos buscar la recuperación de nuestro sistema de salud que está siendo tan maltratado, que es tan vulnerable, y hagamos una revisión a todo nuestro sistema y principalmente también a nuestros trabajadores del sector salud que hoy tienen sueldos tan deprimentes. Eso es todo, ciudadano presidente. Gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Eduardo Puerta. Les recordamos a las personas que hasta ahora están en sintonía de Venezolana de Televisión que se desarrolla la sesión ordinaria del Parlamento venezolano y se presenta el proyecto de ley de la Cruz Roja venezolana. Un proyecto de ley que se estuvo trabajando de manera activa y protagónica el año pasado, lo puedo decir como presidente de la Subcomisión de Salud, junto con un gran equipo, el doctor Miguel Pérez Abad y todo un equipo que se vino discutiendo, cumpliendo las orientaciones de la directiva, pero es que además fue una discusión muy amplia y es importante decir y aclararle a los colegas que nos antecedieron el derecho de palabra que es la primera discusión, ciudadano presidente. Ahora viene un amplio debate, viene la revisión del proyecto, viene la discusión, por supuesto, todas las comisiones y todos los parlamentarios y parlamentarias que quieran participar en la misma. Hubo un gran debate, una gran discusión muy bonita con los amigos de la nueva directiva de la Cruz Roja Internacional
estuvo el asesor jurídico, nos nutrimos en un gran debate, ellos hicieron grandes planteamientos, en su amplia mayoría todos están incluidos en este proyecto de ley y creo que refleja la voluntad del gobierno venezolano, de la Revolución Bolivariana, de nuestro presidente Nicolás Maduro y hoy de nuestra presidenta encargada, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que además es una ley que permite el sano ejercicio de esta institución tan loable y tan noble a nivel internacional y que por supuesto nos coloca en la vanguardia, dando garantías excepcionales que pocos países en América han podido darle a esta institución y permite avanzar en la construcción de un modelo de sociedad de avanzada, de progreso y por supuesto en materia de salud y de asistencia. Creo que, presidente, es un gran avance, es una victoria esta aprobación del día de hoy y queda abierto el debate para lo que es la segunda discusión de este proyecto de ley. Es tanto. Gracias, presidente. ¿Nadie más anotado en derecho de palabra? Adelante, diputada. Maite Ochoa, de Vamos Venezuela o Cogedes. Venezuela. Ah, perfecto. Adelante. Buenas tardes, presidente Jorge Rodríguez, colegas diputados, pueblo venezolano. Desde la fracción Vamos Venezuela, estamos comprometidos con la modernización y adecuación de la Cruz Roja venezolana a los nuevos tiempos. La Cruz Roja ha sido un claro ejemplo de cómo puede llevarse al ciudadano ayuda humanitaria con absoluta pulcritud, eficiencia y transparencia. Esta ley no nace de un simple capricho legislativo, nace del clamor colectivo de un voluntariado que a gritos deseaba ser escuchado, valorado y reconocido. Para nosotros es un honor contribuir con esta noble institución y ayudar a que los recursos humanos, materiales y médicos lleguen a los sectores más pobres y más vulnerables de nuestra nación. Aspiramos que la nueva Cruz Roja no sirva de plataforma para promover el liderazgo o el privilegio de unos pocos, sino que cumpla con su verdadera misión, de servir a las grandes mayorías que están esperando una mano amiga en nuestros barrios, en nuestros pueblos y en los distintos caseríos de nuestro país. Este proyecto de ley es un abrazo a los venezolanos. Al fortalecer la Cruz Roja, estamos fortaleciendo nuestro sistema de protección social. Estamos creando un puente más sólido para que la cooperación internacional y los esfuerzos nacionales converjan en un solo objetivo que sea más que aliviar el sufrimiento humano. Como integrante de la Comisión de Desarrollo Social Integral, estoy segura que podemos construir una Cruz Roja renovada y dinámica, que se mueva al ritmo de las necesidades de la gente, que esté presente en situaciones de emergencia, pero que también nos acompañe en la prevención de enfermedades y en la educación para la salud. Colegas, legislar para la social es legislar para la vida. Por eso, iniciamos este debate con un profundo amor y compromiso, pensando primeramente en la confianza que el pueblo ha depositado en la Cruz Roja, por las décadas de trabajo social que han contribuido al desarrollo de nuestras comunidades más necesitadas. Hagamos que esta ley sea el motor de una nueva era de humanitarismo en Venezuela, una era donde la institucionalidad esté al servicio del hombre y la mujer común, por la sonrisa de nuestros niños, por la tranquilidad de nuestra familia y por la dignidad de cada voluntario. Aprobemos esta ley en primera discusión con el compromiso de que nadie se quede atrás. Buenas tardes. Es todo, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Nadie más anotado en derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? Se cierra. Yo era estudiante de tercer año de medicina cuando Mario Villarroel me expulsó de la Cruz Roja.
del internado que se hacía allí para que los estudiantes de medicina pudiéramos recibir formación, sobre todo en temas de emergencia, cirugía menor, medicina interna, atención de todas las pacientes y los pacientes que acudían a la emergencia de la Cruz Roja o que eran intervenidos allí. Ese señor, un verdadero delincuente, un ladronazo, fue presidente de la Cruz Roja durante 47 años ininterrumpidos. Era el dueño de la Cruz Roja. Su hijo era el administrador, la hija era la portera. Es decir, era un verdadero clan familiar, una verdadera autarquía y monarquía feudal. Y desde allí, todo tipo de desmanes. Creo que es un progreso importantísimo desde esa situación donde nadie decía nada, donde decían que controlaba a la Corte Suprema de Justicia y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia después, donde hacía y deshacía con juicios y extorsionaba gente y sobornaba gente y robaba gente. Hay una inmensa diferencia con la actual junta directiva de jóvenes, de personas preocupadas por el bien común, que además fueron debidamente electos según lo que está establecido en los estatutos de la Cruz Roja. Para cuidar a la Cruz Roja y sobre todo para cuidar a su servicio y principalmente para cuidarla de esas desviaciones, de esos desmanes cometidos por inescrupulosos, creemos fundamental que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela discuta y apruebe esta ley. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley de la Cruz Roja venezolana, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Ciudadana secretaria, sírvase consignar el proyecto de ley a la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación a los fines de que se elabore el correspondiente informe para la segunda discusión. Trate, querido diputado Jason Guzmán, que sea lo más profundo y extensivo el proceso de consulta para traerla a la plenaria para la segunda discusión. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Autorizar el nombramiento de la ciudadana aprobado María. por unanimidad este proyecto de ley de la Cruz Roja venezolana presentada ante la plenaria de la Asamblea Nacional. También ha indicado el jefe del Parlamento venezolano avanzar en lo relacionado a la consulta pública de esta legislación para ser presentada posteriormente en segunda discusión ante la Asamblea Nacional y contar nuevamente con la mayoría para la aprobación de este texto legal. Bolivariana de Venezuela. Esto del punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Yosneisis Paredes. Buenas tardes. Saludar. ¿Dónde estás, Yosneisis? Por acá. Dale. Saludar al presidente de nuestra Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, y con él a toda la Junta Directiva, colegas diputados y diputadas, y al pueblo de Venezuela. En el marco de continuar fortaleciendo nuestra representación diplomática en el exterior, la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración estudió la solicitud hecha por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Iván Gil, sobre la propuesta de la ciudadana María Elena Uso Giannatacio como embajadora de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Italiana. Hoy evocamos el espíritu de nuestro libertador Simón Bolívar y su juramento en el Monte Sacro, de no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta romper las cadenas que nos oprimían por voluntad del poder español. Ese juramento no es solo un compromiso con la independencia de América, es hoy una promesa de lealtad a la libertad, a la justicia y a la autodeterminación de los pueblos. 2 siglos después de ese juramento, ese fuego sagrado sigue inspirando nuestra diplomacia bolivariana de paz, diplomacia diseñada, creada por nuestro comandante Hugo Chávez y por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, hoy secuestrado y hecho prisionero de guerra.
Es una diplomacia de respeto, de dignidad, de cooperación y de paz. La designación de la ciudadana María Elena Uso responde a su amplia trayectoria en el servicio exterior. Responde también a su amplio conocimiento de los lazos históricos, humanos, políticos y culturales que unen a Venezuela con Italia. Es una mujer de experiencia diplomática multilateral, de sensibilidad hacia los procesos de integración y cooperación entre los pueblos. Esto la hace la persona idónea para asumir esta responsabilidad en este momento crucial para las relaciones bilaterales. Debido a la importancia de las relaciones bilaterales entre Venezuela e Italia, que son relaciones históricas y centenarias, queremos hoy también reivindicar que justamente esta propuesta sea una mujer y que sea una mujer la responsable de llevar con lealtad la voz de Venezuela a la tierra de Gramsci. Es por eso que la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración invita a los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional otorgar la autorización a nuestra presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, para nombrar a la ciudadana María Elena Uso Giannattasio como la embajadora plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Italiana, con concurrencia en la República de Malta y la República de San Marino. Gracias, diputada. ¿Nadie más anotando el derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, para designar a la ciudadana María Elena Uso Giannattasio como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Italiana, concurrente ante la República de Malta y la República de San Marino, de conformidad con lo consagrado en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, queda aprobado. Se declara aprobada la autorización de conformidad con lo consagrado en los artículos, ya lo dije, 187 y 236. Qué fastidio esta pauta. Por secretaría, notifica al secretario Iván Gil, al ciudadano Iván Gil, ministro de Poder Popular para las Relaciones Exteriores, y sírvase a remitir a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación. Otra vez el artículo. Sacan ese poco artículo, secretaria, es fastidiosísimo. Una sola vez que se diga. Avanza la... Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en Avanza ocasión la agenda legislativa del Parlamento venezolano, que el día de hoy estipula 3 puntos en la agenda parlamentaria. En el primer punto, pues ha sido aprobado en primera discusión el proyecto de ley de la Cruz Roja venezolana. Posteriormente se ha autorizado el nombramiento de la ciudadana María Elena Uso como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Italiana. En este momento inicia el tercer punto de la agenda legislativa, que tiene que ver con la presentación, un proyecto de acuerdo en ocasión de cumplirse 231 años del natalicio del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que ha sido presentado el día de hoy ante el Parlamento venezolano como parte de la agenda que se ha destinado para ser discutida por las diputadas y diputados del Parlamento Nacional. Buenas tardes. Gracias, honorable presidente, doctor Jorge Rodríguez, diputado Pedro Infante, primer vicepresidente, diputada Grecia Colmenares, segunda vicepresidenta, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Pueblo de Venezuela que, dicho sea de paso,
con el permiso de la Junta Directiva, quiero hacer una reflexión porque este pueblo de Venezuela hace un mes sufrió un ataque militar extranjero que dejó como resultado el secuestro de nuestra pareja presidencial y la muerte de más de un centenar de hombres y mujeres. Y hoy, en el uso de esta tribuna de oradores, para conmemorar además a Antonio José de Sucre, tengo que hablar en nombre de la juventud venezolana para expresar nuestro repudio a ese ataque militar, al secuestro del presidente Nicolás Maduro, de la primera combatiente Cilia Flores, y exigir desde acá, en nombre de la juventud venezolana, su pronta liberación. Los queremos de vuelta. Este Parlamento no está completo hasta que no esté con nosotros la diputada Cilia Flores de Maduro. Tengo el inmenso honor de presentar en nombre del bloque parlamentario de la Patria un proyecto de acuerdo para conmemorar la vida, la obra, la acción de un gigante de América Latina. El nacido en Cumaná el 3 de febrero de 1795, hace 231 años, me refiero al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Un hombre que con tan solo 14 años de edad viajó a la ciudad de Caracas para incorporarse en las filas del ejército patriota y desde allí consagrar su vida entera para la liberación de los pueblos del sur, apegado siempre a principios, apegado siempre a una lucha para liberar a los pueblos. Muchas cosas pudiéramos decir nosotros de Antonio José de Sucre, porque sobre todo para quienes estamos al frente de la administración de la cosa pública, siempre encontramos en Antonio José de Sucre una escuela, una referencia. Yo quisiera, antes de leer el proyecto de acuerdo, destacar al menos 3 elementos. El primero, Sucre, que nos presentó la política como un servicio, que nos presentó el claro contraste entre la política para la liberación y la política para la dominación, y nos convocaba permanentemente a la política para la liberación de los pueblos. Y esa política para la liberación es un apostolado, es un acto de sacrificio amoroso que se contrapone a la vanidad, al ego, a la soberbia que domina en la política que otras doctrinas, como la doctrina Monroe, desarrollan adelante. Por eso podemos decir que Antonio José de Sucre pone en claro contraste ese relieve entre la doctrina bolivariana y la doctrina Monroe. El segundo elemento que pudiéramos destacar de Antonio José de Sucre es el valor a la lealtad. Y no la lealtad solamente como el gran amigo que fue del padre libertador Simón Bolívar. Sabemos pues que Antonio José de Sucre y Simón Bolívar conocieron la amistad perfecta, dicho así por el padre libertador Simón Bolívar en una carta donde dice: conocí la amistad perfecta en Sucre porque pensamos igual, sentimos igual y actuamos igual. Pero no es a esa lealtad a la que me refiero. Me refiero a la lealtad a su patria, a su gente, a su proyecto. La lealtad a un proyecto político de independencia de los pueblos. En muchas ocasiones, en muchos episodios de la vida de Sucre, encontramos ese elemento. Siempre guardó en su corazón su origen patriota, de servicio al pueblo. Quizá un episodio que lo destaca muchísimo es en 1825. Luego de la batalla de Ayacucho, la liberación del Alto Perú, la fundación de la República de Bolivia, el pueblo de Cochabamba le entrega a Antonio José de Sucre la pluma de oro. Y le dice: le entregamos esto, gran mariscal, para que con esta pluma de oro usted escriba con letras de oro las leyes, los decretos que van a regir esta patria. Y él hizo uso de sus atributos, hizo muy buenas leyes, pero un año después envió a su ciudad natal de Cumaná esa pluma de oro acompañada de una carta que decía: envío esta pluma de oro a mi ciudad natal de Cumaná para que las generaciones futuras escriban con letra de oro el futuro glorioso de nuestra patria. Y creo que hoy estamos honrando a Sucre cuando escribimos el futuro glorioso de esta patria, defendiendo la soberanía, la dignidad, la autodeterminación. Otro elemento que pudiéramos destacar de Antonio José de Sucre es su calidad humana. Fue un profundo humanista. Él siempre dijo que para un verdadero venezolano, para un verdadero revolucionario, el fin
no justifica los medios. Y aún en medio de las más grandes contradicciones políticas, aún en medio de las más grandes tempestades, Antonio José de Sucre siempre puso en el medio de toda discusión al ser humano, al bienestar, al respeto del otro, por más vulnerable que fuera. Quizás un episodio que podemos rescatar de eso es en 1820, cuando junto al libertador Simón Bolívar redactó el Tratado de Regularización de la Guerra, que luego el padre libertador firmó con Morillo. Y ese tratado, que además es un tratado que se usa como base para el derecho internacional humanitario en la actualidad, es un tratado que deja ver la profunda calidad humana que hay en Antonio José de Sucre por el respeto al otro, aún en condiciones de contradicción política. Así que creo que en Sucre tenemos una gran escuela. Parlamentarios, parlamentarias, hombres y mujeres que estamos al frente de la administración de la cosa pública, siempre que tengamos una duda, volteemos a ver a Sucre, volteemos a ver a Bolívar, que es lo mismo que digamos, volteemos a ver a la síntesis de ellos, que es el comandante supremo Hugo Chávez. Con el permiso de la Junta Directiva, voy a proceder a leer el proyecto de acuerdo. Adelante, diputado. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en ocasión de cumplirse 231 años del natalicio del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Considerando que el 3 de febrero de 1795 nació en Cumaná Antonio José de Sucre, cuya vida representó la síntesis perfecta entre la lealtad inquebrantable al libertador Simón Bolívar y una capacidad estratégica que lo sitúa como uno de los militares más brillantes en la historia universal. Que bajo la guía estratégica del libertador Simón Bolívar, el gran mariscal de Ayacucho consolidó la libertad del continente en las cumbres de los Andes, alcanzando la gloria definitiva en la batalla de Ayacucho en 1824. Gesta donde su genio militar y pericia táctica sin igual no solo destruyeron el último bastión del imperio colonial en Sudamérica, sino que también lo consagraron como el redentor de los hijos del sol y arquitecto de la soberanía de los pueblos americanos. Que su pensamiento humanista trascendió el campo de batalla al ser el principal redactor del Tratado de Armisticio de Regularización de la Guerra en 1820, documento precursor y fundacional del derecho internacional humanitario moderno, en el cual, en medio de la barbarie, priorizó la piedad sobre la venganza, la dignidad del adversario sobre el odio, demostrando que en la verdadera victoria reside la civilidad y el respeto absoluto a los derechos humanos. Que su labor como estadista y primer presidente de la República de Bolivia promovió la educación pública, la hacienda, el respeto a la soberanía de los pueblos, bajo la premisa de que la libertad de América es la esperanza del universo. Lo definen como político de la justicia, con visión profunda que, mediante el desprendimiento absoluto de ambiciones personales y un sacrificio heroico por el bien común, demostró que el poder solo es legítimo cuando se ejerce para la educación, el progreso y la libertad de los pueblos. Acuerda, primero, conmemorar con júbilo 231 años del natalicio del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, reivindicando su pensamiento bolivariano, vocación de paz, su compromiso de integración de los pueblos de nuestra América. Segundo, exaltar ante las nuevas generaciones la vida de Antonio José de Sucre como un referente de honestidad administrativa, lealtad institucional y respeto absoluto a la ley y la justicia. Tercero, promover en todas las instituciones educativas y culturales del país el estudio de su vida, su obra, con el fin de reflexionar sobre la pantalla de Venezolana de Televisión, donde a lo largo de la jornada será ampliada la agenda legislativa presentada el día de hoy ante la plenaria de la Asamblea Nacional. Ratificar el compromiso de esta instancia legislativa en la integración de la paz. Bien, es la información que nos llega desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional a propósito de esta importante sesión ordinaria donde se aprobó uno de los puntos, la ley por la Cruz Roja.